Bueno, y cambiamos de tema porque ayer en medio de incidentes e insultos se desarrolló la interpelación a la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zabal, realizada por el diputado independiente Joaquín Godoy. La secretaria de Estado evitó entregar plazos para el proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto en el norte del país y por el incendio de Valparaíso. La ministra aseguró que el gobierno ha cumplido con lo que la ley establece. Queremos conocer más detalles sobre este tema. Para eso nos encontramos con el diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monque. Muchas gracias por estar junto a nosotros, diputado. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, ayer desde el oficialismo se dijo que esta interpelación más bien solo tenía fines políticos, y es más, la propia ministra señaló que se estaba haciendo demagogia con el drama social que estaban viviendo los damnificados. ¿Qué le parece a usted esas declaraciones? Me parecen graves y me parece un poco insensible, porque los primeros plazos que el diputado interpelador Joaquín Godoy, que es el diputado de Valparaíso, le pidió de buena forma, de buen tono, sin sarcasmo ni nada, a la ministra era que se comprometiera a terminar la emergencia, ni siquiera la reconstrucción. Porque hoy día en Valparaíso, lo único que se ha hecho para la emergencia es entregar ciertas mediaguas que quedaron muchas de ellas mal instaladas, que ahora se están lloviendo, y solo una cada 8 familias recibió un baño para instalarlo a la salida de la mediagua. Entonces la situación hoy día es caótica, la gente hace sus necesidades en tarro, las viviendas de emergencia se llueven. Entonces el diputado Godoy, a mi juicio, de forma correcta, le dijo: ministra, una sola cosa justificaría esta interpelación, que usted hoy día dijera cuándo todas las casas van a estar, los mediaguas o viviendas de emergencia van a estar impermeabilizadas y cuándo se van a instalar los baños. Ni siquiera eso la ministra se comprometió. Y eso no es hacer demagogia, eso es sencillamente pelear por algo que la gente hoy día la tiene inquieta y que es legítimo, si ya han pasado casi un mes y medio, 2 meses de la catástrofe. Es importante ese punto porque muchos sienten que ha pasado muy poco tiempo para hablar de reconstrucción, y particularmente una de las defensas que utilizó la ministra tiene que ver con que se está avanzando en varios frentes, y uno de ellos tiene relación con el tema de la seguridad, de que finalmente no se puede volver a reconstruir en muchas de las zonas que se vieron afectadas. ¿Qué pasa desde esa perspectiva, donde es un argumento que para muchos es bastante válido, sobre todo los especialistas, los urbanistas han dicho que esto toma tiempo, porque finalmente hay que trasladarlo independiente de la voluntad que tengan muchas veces esas personas? Mire, en términos generales, nosotros obviamente sabemos que la reconstrucción es mucho más lento. Lo primero que le decía anteriormente, queríamos al menos haber cerrado la interpelación con la certeza de que la emergencia, la entrega de agua, el que no se llueva, el que no pase un duro invierno más duro de lo que va a ser, hubiese quedado zanjado. La ministra no quiso comprometerse, lo cual es una mala señal. Y respecto a la reconstrucción, Chile tiene 2 tipos de experiencia respecto a la reconstrucción. La reconstrucción tipo Tocopilla, que atención, han pasado 2 gobiernos, hasta la fecha todavía no se reconstruye Tocopilla del terremoto que tuvieron un tiempo atrás. Y la reconstrucción del 27F, que tuvo aspectos celebrados por todo el mundo transversalmente por la velocidad y la eficacia que se realizó. Es legítimo que los políticos, pero también que la gente hoy día tome todos los resguardos para que no tengamos una segunda reconstrucción tipo Tocopilla. Y para eso la seguridad es importante, pero también los compromisos, los plazos. Fíjese que hasta la fecha el gobierno todavía no ha entregado un plan de reconstrucción. Dice que se van a tomar 6 meses para hacer ese plan. Es verdad, la ley permite un plazo máximo de 6 meses. Pero se tienen que tomar el máximo plazo para hacer un plan de reconstrucción. El Congreso ya aprobó más de 400 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno todavía no nos ha explicado en qué van a gastar esos 400 millones de dólares. Y por último, si nos vamos a un argumento más formal, usted sabe que la ley establece que justamente para asegurar las condiciones de seguridad de las casas que se van a reconstruir, establecía un plazo de 30 días desde ocurrida la catástrofe para dictar un decreto que estableciera dichas condiciones. El gobierno lo dictó con más de 45 días de retraso. Claro, usted me dice, ¿qué importancia tiene? Es la señal de que a lo mejor no se le está dando la prioridad que requiere este caso, como no se le dio a su tiempo en la reconstrucción de Tocopilla, y no queremos nosotros ser parte del problema, sino que al revés, queremos cooperar a que el gobierno, si tiene problemas, si va lento, bueno, a ver si los podemos ayudar a que se apuren. Diputado, y hablando de señales, para también ir cerrando este tema, muchos sienten que la interpelación más bien corresponde aquí a, podríamos decir, ciertas alianzas políticas, a enfatizar en eso, porque
en lo concreto no puede haber mucho más avance que eso. Distinto es una comisión investigadora, una acusación constitucional. Ustedes no quedaron conformes ayer con las respuestas entregadas por la ministra. ¿Se está pensando en ir más allá eventualmente? Mire, efectivamente en otros países, los países con regímenes parlamentarios, como Inglaterra, una interpelación termina con una votación, y si esa votación se gana, la ministra se va, o el ministro se destituye. En Chile no tenemos ni cerca ese sistema, y a lo mejor tampoco es bueno que ocurra. La interpelación tiene una utilidad, que la oposición del momento pueda poner sobre la mesa un tema con fuerza y obligar al gobierno a darle la prioridad a esos temas. Claro, lo óptimo hubiese sido que ayer la ministra hubiese dicho: me comprometo frente al Parlamento chileno que no habrán viviendas que se estén lloviendo antes de 15 días. Habría sido lo óptimo. No se atrevió a hacerlo, lamentablemente. Pero nosotros vamos a usar la interpelación en forma constructiva, es decir, para comprometer a los ministros a que asuman su responsabilidad o a que corrijan los errores que se han visto. Si no es malo corregir errores, si todos los gobiernos los cometieron, los cometimos nosotros. ¿Logra eso la interpelación finalmente? ¿Cómo? ¿Logra eso corregir esos errores? Mire, porque uno ve más bien las posturas de cada uno que se exponen, pero un avance. Yo tengo la sensación, por ejemplo, que ayer la ministra no se comprometió a ningún plazo, pero ahora debe estar ella sacando las cuentas y apurando el tranco, porque lo contrario, en una semana más, los propios medios de comunicación, nosotros nos vamos a preocupar de decirme: ha pasado una semana y todavía no se instalan los baños, tienen que instalarse, todavía la gente está haciendo sus necesidades. Se instalan temas, dice usted. Fin. Ya. Creo que, mire, estamos en un país demasiado presidencialista. A mí me encantaría tener facultades para, con 2 golpes de mesa, que las cosas se hagan bien. No puedo hacerlo. Y lo que tengo que hacer como diputado de oposición, como lo hizo el diputado Godoy ayer y como lo hizo toda la coalición, es decir a la ministra: mire, ¿sabe qué? La vamos a ayudar, pero apure el tranco, porque a este ritmo vamos a llegar a reconstruir el país en 5 años y eso es mucho. Ya, y las interpelaciones van a continuar, parece. ¿Ya está confirmado entonces la interpelación al ministro del Interior por lo que sucede en la región de la Araucanía? Se acordó las dos bancadas, y conjunto con Amplitud y el diputado de Bópoli, interpelar al ministro Peñailillo, que es el encargado de la situación que está ocurriendo en la nueva región. Pero quiero decirle a usted, no pensemos que las interpelaciones son una declaración de guerra y un combate que comienza y quien destruye primero al de al frente. No. Nosotros queremos tener un sello de interpelaciones distintas, constructivas, siempre para tratar de sacar algo en beneficio de la gente, no en beneficio del partido que está en oposición. Yo me voy a oponer cuando exista ánimo a hacer interpelaciones de guerra. No, estas son interpelaciones para buscar soluciones. Que el gobierno las reconozca en público, no, bueno, a lo mejor es mucho pedirle al gobierno que tenga semejante acto de humildad. Pero al menos usted dice algo constructivo, diputado, pero tampoco uno ve la propuesta desde quienes interpelan, que finalmente ese sería el fino, ¿no? De decir, bueno, consideramos que no lo están haciendo bien, pero nosotros proponemos esto otro. Nosotros ayer porque si no quedamos solamente en el tema de que aquí lo que hablábamos primeramente, o sea, parece que son ataques de un lado a otro meramente políticos. Mire, en el tema de la reconstrucción del terremoto del norte y del incendio de Valparaíso, nosotros hemos apoyado todas las peticiones y proyectos que ha presentado el gobierno. No hemos escatimado un peso. Hemos hecho literalmente un cheque en blanco al gobierno. Aprobamos recientemente, la semana pasada, un gasto de 400 millones de dólares que, atención, ni siquiera nos explicaron para qué lo iban a hacer. Pero sin embargo nosotros hicimos fe, gástense la plata. Pero lo más importante, háganlo rápido y bien, porque la gente no puede pasar nuevos inviernos viviendo como está. Lo mismo en el norte. Y porque, por favor, no queremos explicarle nosotros en 4 años más a la gente del norte que va a pasar lo mismo que pasó con Tocopilla. Entonces, créame que nosotros hemos sido una oposición en este plano tremendamente constructiva. Y ayer mismo, el diputado Godoy, hubo un momento en la interpelación que, un poquito agobiado por la ministra, que no se comprometía a nada, le dijo: ministra, yo termino ahora la interpelación si usted se compromete con un plazo en que termina la vida de indignidad que están viviendo muchos porteños que no tienen baño porque no se los han entregado o porque se está lloviendo la casa y viven hacinados. Y mire, yo quiero confiar que la ministra, aun cuando no se atrevió a comprometerse públicamente con un plazo, quiero confiar que la ministra lo va a hacer mucho más rápido a partir de la interpelación de ayer. Diputado, ya habíamos empezado a esbozar un tema que tiene que ver con la posible nueva intervención interpelación, quiere decir, a este gobierno, que tiene que ver con el ministro del Interior. Se dice que sería un parlamentario de Renovación Nacional, eso es parte del acuerdo. Podría ser eventualmente el diputado Becker, García, Paulsen o Ratben. Y después serían también parlamentarios de la UDI, porque no terminaría ahí, estaríamos hablando también del ministro Eizaguirre, del ministro Arenas en el caso de Hacienda por la reforma tributaria, y también de la ministra de Salud.
¿Vamos a continuar entonces con todas estas interpelaciones? No. Yo le voy a decir una cosa. Nosotros vamos a ir interpelando a medida que se ameriten, que hayan antecedentes que realmente justifiquen... Pero ya se habló de esto en puntual, de que se podría avanzar eventualmente también a ello. Lo que hablamos ayer fue cómo distribuir las interpelaciones, porque usted sabe que cuando una coalición está integrada por 4 partidos, o por lo menos 2 partidos y 2 instituciones, siempre es bueno organizarse para que no todos quieran ser los interpeladores de todos los temas. Entonces, es una cierta organización. La única interpelación que hoy día está resuelta es la que vamos a hacer en lo inmediato al ministro del Interior, porque creemos que el tema lo amerita, porque creemos que hay ciertas actitudes del gobierno que son un poco contradictorias y equívocas. Ellos dicen que están muy preocupados del conflicto mapuche, sin embargo todas las semanas nos sorprende un incidente, un fallecido recientemente, y sin embargo el gobierno todavía no nos dice para dónde va. Solo lo único que nos ha dicho es algo que va en el sentido completamente contrario, que es decir que no va a aplicar la ley antiterrorista, nunca. Ni siquiera va a observar el caso antes de decidirlo. Algo que recomendó también ante organismos internacionales pensando que era una recomendación hecha por la ONU. Entonces yo al final lo que digo es, mire, usted solo ha dicho lo que no va a hacer, sin embargo no ha sido capaz de decir lo que va a hacer, y mientras tanto la gente sigue sufriendo atentados. Eso no es defender un Estado de Derecho, y creo que amerita que al menos en el Congreso el ministro del Interior por primera vez diga qué va a hacer y no qué va a dejar de hacer como lo ha hecho hasta ahora. ¿Consideran un avance la visita que hizo a la región de la Araucanía, o por lo menos juntarse con familiares de las víctimas o personas que se han visto afectadas por situaciones de violencia? Es una señal muy menor. Es una señal muy menor porque usted comprenderá, si estamos al nivel ahora y que tenemos que considerar un avance, que el ministro del Interior, encargado del tema, vaya a la zona, es muy poco pedir. Uno con la situación que está viendo en la región, uno casi que debería pensar que el ministro debería ir todas las semanas para allá. Y no lo digo en sentido figurado, lo digo, imagínese usted que yo le dijera, celebramos y felicitamos al ministro porque fue. Oiga, no, pues sí, es su primera función preocuparse de que en este país no se anden haciendo atentados ni quemando parcelas de gente de esfuerzo, sencillamente porque no es capaz de respetarse el Estado de Derecho. Y a contrapartida, el mérito del ministro no va a ser sencillamente haber ido durante 2 horas y volverse. Yo creo pero puede ser también que algunas personas dicen que el foco que se está poniendo es en avanzar en el conflicto un poco de lo que se llama el conflicto social con las comunidades de los pueblos mapuches, y no en criminalizarlo, en avanzar en que también se pueda haber una investigación más concreta en este aspecto. ¿Ustedes no creen que hay una situación muy difícil que tiene que ver con la región de la Araucanía, que se viene dando por años? Entonces me gustaría conocer cómo se podría avanzar. Mire, evidentemente que es un tema complejo. Es un tema complejo que tiene muchas aristas, pero por lo mismo nosotros estamos un tanto perplejos de la actitud del gobierno, donde ya casi a 100 días de haber asumido, la única propuesta en este tema complejo que de ellos hemos escuchado es interrumpir, cortar lo que se venía haciendo de antes, criticar lo que se venía haciendo antes, dejar de aplicar leyes vigentes. ¿Pero tuvo buenos resultados? Yo creo que hubo avances. ¿Bajaron los niveles de violencia o de atentados en la zona de la Araucanía? Mire, probablemente no lo que uno hubiese querido, pero lo que no puede ser usted es terminar ciertos planes que se venían aplicando de antes y no cambiarlos ni reemplazarlos por nada mejor. Por eso es que nosotros creemos que así como hicimos esta interpelación por el tema de la reconstrucción para que el gobierno apure el tranco, también queremos que el ministro del Interior asuma ciertos compromisos, diga lo que va a hacer, por qué deja de aplicar una ley que está plenamente vigente sin antes observar de qué se trata el hecho, y que empiece a asumir compromisos con la gente de la zona. ¿Ese es el gran tema de la interpelación? No aplicar nada. la ley del Interior. No es el gran tema de la interpelación. Yo creo que el gran tema de la interpelación es la inactividad en general del gobierno honesto, donde ha dado ciertos pasos como equívocos, donde no define cuál va a ser la estrategia y mientras tanto donde no actúa ante vulneraciones de Estado de Derecho evidentes como esquemas de predio o más que eso, nuevos atentados o más que eso, nuevos homicidios. Diputado, nos queda poco tiempo solo para cerrar. Entonces, en concreto, lo que sí está confirmado es el caso de la interpelación al ministro del Interior y se está estudiando la posibilidad en el caso de Hacienda, Salud, Educación, ¿no? Y sí, educación. Esas 3 últimas que usted acaba de nombrar están en evaluación. De la UDI depende que efectivamente se hagan. Nosotros vamos a apoyar abiertamente si ellos deciden hacerlo, porque es parte del acuerdo de coordinación que hemos tenido, pero es una decisión que tienen que tomar ellos. Perfecto. Diputado, le queremos agradecer la posibilidad de conversar estos temas. Gracias. Muchas gracias, que les vaya bien.